Hoy tengo que hablaros de uno de los coches que para mí están más olvidados, más infravalorados que hay hoy en día en el mercado en cuanto a deportivo. Y es un coche que tiene un renombre muy importante, como es el Toyota Supra, y es un coche al que le ha caído mucho hate por ciertas cosas que yo personalmente sí puedo llegar a entender, pero que no comparto en absoluto, porque este Toyota Supra al final es un coche que para mí es un coche con sensaciones, por así decirlo, old school, pero con un enrollo y un enfoque totalmente moderno, y es un auténtico cochazo. Yo os voy a explicar el por qué. Todos sabemos qué coche es el Supra, todos hemos visto Fast and Furious y todos sabemos cuál es el Supra MK4, que al final es el Supra más histórico que ha habido y el que más renombre tiene y el que todo el mundo conoce, pues, con ese mítico diseño y con ese mítico alerón. Pero esto de aquí es el Toyota Supra MK5, un coche que se hizo con una plataforma compartida con el BMW Z4. Yo os voy a explicar los motivos de por qué para mí es un auténtico cochazo y por qué no es tan parecido a un BMW Z4, a pesar de lo que todo el mundo dice. Subes un vídeo a TikTok, subes un vídeo a Instagram, que por cierto, si no me seguís, por aquí tenéis mis cuentas, pero un coche al que subes cualquier tipo de contenido ya saltan los típicos comentarios de eso es un Z4, eso no sirve para nada, eso no es un Supra de verdad, eso no sé qué, tonterías, porque esto de aquí es un cochazo, nadie lo tiene en cuenta y las sensaciones al volante de este coche son brutales. Y ya os digo, es un coche muy diferente al BMW Z4, ya no solo en cuanto a diseño, porque al final en el caso del Supra pues tenemos este rollete más japo, más JM. A mí lo que me flipa del Supra es su frontal, también la trasera, pero es que tiene un frontal muy imponente, sobre todo con ese capó tan alargado, con esas ópticas gigantescas, con las entradas de aire. Es un coche que ya viene bastante cantoso en cuanto a diseño, muy cargado, con ese lip delantero en color negro. Por cierto, esta unidad de aquí es el Jarama Edition, una versión limitada a 90 unidades en toda Europa, y que solamente 2 unidades llegaron a España. Una es esta, que se la ha quedado el departamento de prensa de Toyota, y otra pues que se vendió. Y tenemos pues lo más llamativo de esta unidad, de esta edición limitada, es el color azul, aparte de las llantas en color negro, que por cierto son forjadas y que a mí personalmente pues me parecen brutales, son muy pero que muy bonitas. Pero es un coche que estéticamente viene muy cargado, y es que fijaos qué silueta tiene, es que es precioso. Nadie me puede decir que este coche es feo, porque es que no lo es. Sí puede tener ciertas cositas que a mí pues tampoco me llegan a convencer, como pueden ser por ejemplo las entradas de aire o las salidas de aire, que en este caso pues son falsas, pero es un coche que en cuanto a diseño es que es brutal, es muy pero que muy bonito. Y a mí, sobre todo la parte del habitáculo, fijaos cómo se ve, parece un auténtico caza. Y por cierto, a mí me recuerda mucho al Nissan GT-R, pero es que fijaos también la zona trasera, lo musculosa que se ve ese paso de rueda trasero con este alerón estilo cola de pato. Fijaos también qué pedazo de difusor con esa salida doble de escape y con la luz de antiniebla en la zona central, como si fuese de un coche de carrera. A mí es un coche que me parece espectacular en cuanto a diseño. Creo que nadie me puede decir que en cuanto a diseño es un BMW Z4, porque es que no tiene ni punto de comparación. Aparte de que obviamente el Z4 es un coche cabrio y esto es un coupé de toda la vida. Pero es que yo en cuanto a diseño me quedo con el Supra, porque se ve precioso y al final es un coche muy pero que muy pequeñito, y por cierto también bastante ligero, menos de 1500 kilos de peso, y viene muy cargado ya de por sí. Es que yo a mi Supra no le añadiría mucho más, a lo mejor le pondría muelles para bajarlo un poquito, le pondría el alerón grande y poquito más, porque es que en cuanto a diseño no le hace falta nada, va súper cargado. Y fijaos también las taloneras que tiene, son bastante generosas. Sí, podemos encontrar en su interior pues ya muchas más cositas que se comparten con BMW, ¿no? Por ejemplo, pues todo este panel de la puerta, que por cierto tiene muy buena calidad, tenemos muchos materiales blandos, tenemos esta pantalla que sí, también es la misma que podemos encontrar en un BMW, también con el sistema de climatización, con esta zona de la consola central, con la palanca de la caja de cambio. Sí, aquí os puedo comprar que pueda ser un BMW, pero eso no significa que sea nada malo, porque al final tenemos un interior que transmite muy buena calidad, tenemos buen equipamiento, es un interior que no tiene por qué disgustar a nadie y no tiene por qué significar algo malo, porque al final es un coche compartido, una plataforma compartida, y vamos, al final yo no creo que este diseño y que este interior sea malo o no sea apto para un Toyota Supra. Me parece un interior muy correcto y muy acorde para el tipo de vehículo que es y el tipo de precio que es. Abrimos por aquí, que aquí es donde viene lo importante de este coche, porque es lo que encontramos en la zona delantera. Motor V58. Sí, origen BMW, 3.0 litros de cubicaje, 6 cilindros en línea, biturbo, 340 caballos, 500 Nm de par. En esta ocasión tenemos caja de cambios automática, pero el Toyota Supra también se comercializa con caja de cambios manual, que tiene un tacto que es brutal, os lo digo de verdad, es brutal. Y ahí es donde se ve
cuando un coche puede llegar a ser puro de verdad. Nadie me puede sacar ningún tipo de pegas sobre este motor. Nadie. Un motor súper fiable y que además es muy, pero que muy potenciable. La única pega que quizás yo le pueda sacar, pero bueno, que eso al final no es que sea, no depende precisamente de Toyota, es el sonido. Es un coche que no suena mucho de escape. Hay soluciones siempre, pero al final las leyes anticontaminación así nos tienen y es lo que hay. Pero es un motor del que nadie se puede quejar. Empuja muchísimo. Es una mecánica que le sienta muy, pero que muy bien al Toyota Supra. Y nos quejamos de que hoy en día sacan que si 3 cilindros en coches pequeños, que si un Mercedes clase A que tiene un 2.0 litros de cubicaje, que si un C63 ahora también es un 4 cilindros pero con 680 caballos. Esto es puro, 6 cilindros, biturbo. O sea, 340 caballos en un coche así, 500 Nm de par. Nadie se puede quejar de este motor. Absolutamente nadie. No hay ninguna crítica que achacarle al Toyota Supra por montar este motor. Ya ahora me vendréis algunos puristas de no, tendrían que haber seguido con el 2JZ, haber hecho un 3JZ. ¿Sabéis lo que es crear un motor para un solo coche? No tiene sentido. Ya no estamos en los años 90 o en los años 2000 donde se pueden hacer barbaridades y sacar un V12 TDI sin sentido. Eso ya no es lo que hay hoy en día, lamentablemente. No se va a fabricar un motor para un único coche para el volumen de ventas que genera. ¿Qué han hecho? Pues utilizar una mecánica que ya BMW utilizaba antes y que le sienta muy, pero que muy bien al Toyota Supra. Es que no hay dónde quejarse. Probadlo. Probad este coche. Nadie va a decir que le falta potencia, nadie va a decir que esa mecánica no le sienta bien. Es increíble. Y al final estamos hablando de un coche que también se puede conseguir con transmisión manual. ¿Qué coche hoy en día de esta categoría y con estas sensaciones y con este tamaño y con el tipo de concepto que es, se puede con caja de cambios manual? Que al final mucha de la gente se lo sigue comprando automático. Pero aquí vienen muchos muy puristas, pero luego la realidad es que lo que se compra es lo que se compra, que son las transmisiones automáticas. Aunque ya os digo que la caja de cambios manual de este coche es exquisita. Y muchos a lo mejor me decís, no, pero es que por este precio, por 74.000 euros, que es lo que cuesta totalmente nuevo el Toyota Supra, me compro otro coche mejor, de segunda mano, me compro un M2, que por cierto el M2 es un coche más caro, pero es que el M2 nuevo no es esto. El M2 nuevo ya es otro rollo, ya es otro concepto, no es el M2 anterior. El Toyota Supra para mí se podría comparar con el antiguo BMW M2, pero con el nuevo no, porque es un coche mucho más pesado, es un coche mucho más grande y un coche que hoy en día ha perdido ese rollo juguetón que tenía anteriormente el M2. Ahora es un coche muchísimo más efectivo, corre una barbaridad, pero ya no es el mismo rollo que el anterior M2. Por lo tanto, para mí, el Toyota Supra no es comparable con ningún coche que se venda hoy en día, ni con el BMW Z4, y ahora os voy a dar los motivos. Pero para mí lo mejor del Toyota Supra ya no solo es el diseño, ya no solo es esa mecánica, ya no solo es la esencia y el renombre que tiene Supra, sino es cómo va dinámicamente, porque es un coche que a mí me recuerda a una esencia old school, pero con una mecánica y un rollo totalmente moderno, porque es un coche que va muy bien y que es muy divertido de conducir. Es muy efectivo, pero también es muy juguetón. Si le encanta descolocarse atrás, tú abres gas y no notas cómo el eje trasero se empieza a derrapar, literalmente. Abres gas en mitad de una curva sin controles y ¡pum!, te mete una deslizada. Es un coche que ese rollo juguetón, ese rollo de nerviosismo, que no es nada del otro mundo, pero que si lo buscas lo vas a encontrar, a mí me encanta, porque tiene esa combinación doble. Es muy efectivo cuando tú quieres que sea el coche efectivo, pero si eres más o menos agresivo con el pedal del acelerador, dependiendo también de, bueno, de qué velocidad vayamos y tal, pero es un coche con el que te puedes ir enlazando curvas de lado sin ningún tipo de problema. Y hoy en día es muy complicado encontrar eso, porque a mí este Toyota Supra me recuerda mucho al anterior M2. El nuevo, en cambio, es muy diferente. El nuevo M2, por poneros un ejemplo, es muchísimo más efectivo, es más complicado de hacerlo derrapar, es más complicado de irlo enlazando, es un coche mucho más grande en cuanto a dimensiones, más pesado, y el Toyota Supra al final es un coche pequeñito, con un peso pues muy ligero. Al final hablamos de algo menos de 1.500 kilos, con mucha potencia, con mucho par, son 340 caballos, 500 Nm en esa mecánica turbo, y ahí es donde yo le veo la esencia y lo bueno que tiene el Toyota Supra, que al final estamos ante un coche moderno, pero con ese rollo juguetón, divertido, que te transmitían los coches más antiguos, ¿no? Además de que tenemos una dirección que es muy buena, sí, es verdad que se puede notar pues un poquito más filtrada, al final
es lo que hay últimamente, pero aún así sigue informando bien de lo que hay, que es muy pero que muy directa. Tenemos muy buen tacto en cuanto a frenos, con mucha contundencia. Tenemos discos que son ventilados, obviamente, no están perforados, pero son ventilados. Pero es un coche que a mí me encanta, esa posición de conducción, ese rollo como de caza en el interior. Tenemos muy poquita visibilidad, pero a mí, como se ve desde fuera, es un coche que me fascina, sobre todo con ese pedazo de morro y con esa trasera, con ese alerón estilo cola de pato. Es un coche que a mí en cuanto a dinámica me parece brutal y no entiendo por qué le cae tanto hate con lo divertido que es este coche de conducir y lo que te puede llegar a transmitir. Lamentablemente hay mucha gente que, bueno, que realmente lo puedo llegar a entender, ¿no? Que la gente diga, eso es un BMW Z4, porque al final es una plataforma, bueno, un vehículo que se hizo compartido con el BMW Z4, pero realmente son dos coches totalmente diferentes. Yo he probado los dos en profundidad. En el caso del Toyota Supra me he hecho muchos kilómetros y muchos viajes con él. En el caso del Z4 también he hecho bastantes kilómetros y algún que otro viaje con el Z4 M40i. Y son dos coches que para mí se comportan diferentes y que tienen unas sensaciones al volante diferentes. Es decir, para mí el Toyota Supra lo veo incluso más confortable que el BMW Z4. El Toyota Supra lo bueno que tiene es que no es un coche duro, no es un coche incómodo para el día a día. A ver, tenemos unas suspensiones que son ligeramente firmes, sobre todo cuando ponemos el modo Sport, porque tenemos esa regulación en dureza de la suspensión, pero no es un coche que sea incómodo. Yo ahora mismo voy haciendo una conducción urbana, ningún tipo de problema, no voy aquí botando, o sea, tiene un tacto durito, pero no es nada incómodo que digas tú, uff, para el día a día es imposible. El Z4 tampoco es así, pero sí tiene un tacto de la suspensión más firme. Después tenemos un mayor peso, que eso es algo que tenemos que tener en cuenta, aparte de que es un coche descapotable. Pero en el Z4 no se aprecia tanto esa propulsión desde el eje trasero. En cambio, con el Supra es que se nota una auténtica barbaridad cómo te propulsa de atrás. Y sí, conduces a otro coche trasera que te dan ese feeling, pero lo del Supra es otro rollo. Y yo ya os lo digo de verdad, son dos coches que para mí tienen un concepto totalmente diferente y que se comportan de una manera totalmente diferente, a pesar de que sean una plataforma compartida. Toyota le ha sabido dar una muy buena puesta a punto a su Supra por parte de Gazoo Racing, y BMW pues le ha metido otra historia. Y lo bueno del Supra es que al final tenemos ciertos elementos de calidad típicos de BMW. Yo no le veo ningún tipo de incompatibilidad, porque además son, yo digo, dos coches totalmente diferentes, ya no solo en cuanto a diseño, también en cuanto a puesta a punto y por propio concepto de vehículo. Y a mí lo que me da verdaderamente pena es el hate que le cae a este coche sin ningún tipo de sentido. Hubo muchísima expectación cuando se anunció, y desde el momento que se anunció, para mí ha ido en caída. Por todos esos que lo critican, por todos esos que dicen, bueno, es un Toyota Supra, comparte con el Z4, el interior es más o menos lo mismo motor. Nah, es un Z4. No es lo mismo y no se le tiene en cuenta, no se aprecia lo que realmente es este coche hoy en día, y eso es algo que a mí de verdad me da muchísima pena. Tanta gente que lo critica sin siquiera haberlo probado es lo que más me fastidia, más me jode, porque ya os digo, yo he probado los dos muchísimo, sobre todo con el Toyota Supra, que me habré hecho 4.000 kilómetros con él, 5.000 más o menos en total de todos los que he ido cogiendo, y con el BMW Z4 pues al final me habré hecho unos 2.000 kilómetros. O sea, son dos coches que ya he probado en condiciones y en mucho tipo de situaciones, y para mí son muy diferentes, a pesar de lo que pueda decir la gente. Cuando tú te montas al coche, lo conduces y lo pruebas en diferentes situaciones, te das cuenta de cómo cambia uno y cómo cambia otro, cómo entrega la potencia a uno, cómo entrega la potencia a otro, cómo te transmite esa potencia a ti cuando estás conduciéndolo. En fin, una serie de factores que solamente se pueden saber cuando tú has probado ambos coches en profundidad. Quiero que me dejéis vuestra opinión por los comentarios. ¿Qué os parece a vosotros el Toyota Supra? ¿Creéis que de verdad merece la pena? ¿Creéis que es un gran olvidado en el mundo del motor? ¿Por qué le cae tanto hate? En fin, quiero que me dejéis por los comentarios vuestra opinión, que le deis un buen like, que os suscribáis y que activéis las notificaciones para siempre estar al tanto de los últimos vídeos que suba a mi canal de YouTube. Así que con esto finalizamos. Dejadme por los comentarios vuestra opinión. Os leo.